Shabbat Shalom a todos. Vamos a comenzar con el estudio de la paracha semanal. En este caso ya nos corresponde estudiar en la paracha Taserría, como ustedes ya pueden ver ahí en pantalla, para lo cual vamos a estar analizando varios puntos que son de suma importancia para esta paracha en particular. Así también los puntos más relevantes que vemos, como también cuál es la enseñanza que nos puede dejar para estos días y así también para, para poder tomar buenas decisiones respecto a lo que es nuestra vida. De esa forma nos va a poder permitir tener mejores resultados y no estar viviendo consecuencias que pueden ser muy dolorosas de vivir en la vida. Por lo tanto, todo esto nos permite tomar conciencia, tomar acciones, para que de esa forma también podamos ver en cada uno de nuestros resultados cosas buenas por contar. Tarría, la verdad es que es una paracha bastante interesante en todo este tipo de contenido, donde prácticamente vamos a estar analizando conceptos como de la pureza, la impureza, el concepto del Tzaharat, que está relacionado directamente con una traducción a lo que se entiende como lepra, etcétera. O sea, son varios puntos que podemos ir analizando dentro de todo el contexto mismo de la paracha de esta semana. Ustedes pueden hacer un estudio mucho más profundo también, o las lecturas relacionadas a esta porción de la semana en Vayikra capítulo 12 versículo 1 hasta el 13 capítulo 59. Cabe señalar de que para muchos el concepto del Saharat y así también el concepto de la lepra son cosas completamente distintas, no se está hablando prácticamente de lo mismo. Yo quisiera tomarme un poco de lo que Rabbi Hirsch demuestra relacionado con esto, en donde prácticamente el Humach nos dice de que y prácticamente mediante un desarrollo de estudios muy bien elaborado y a la vez sumamente concluyente, eh, dice que ambas nociones son completamente erróneas de acuerdo al concepto con los cuales se han conocido hasta el día de hoy. Vale decir de que se trate prácticamente de lo mismo. En cierta manera, si nosotros tratamos de resumir prácticamente esta postura, prácticamente lo que él nos está demostrando es que los síntomas del Saharat, tal como están delineados en esta sidra, son muy diferentes a los que se pueden encontrar en la lepra. Así también argumenta que si la razón de confinar al Metzorá fuese prevenir el contagio, entonces algunas de sus leyes les parecen algunas absurdas, por así decirlo. Por ejemplo, menciona que si la enfermedad cubre todo el cuerpo de la víctima, esto lo podemos ver en el capítulo 13, versículo 13, la misma no es tamé, más si su piel se empieza a curar, se hace tamé. Entonces, si en el caso de una casa afligida por el fenómeno, esto ya en capítulo 14, versículo 36, la Torá prescribe que antes de que la casa sea pronunciada tamé, todo lo que ella contiene debe ser desalojado debido a que se contaminaría si estuviera puertas adentro en el momento de su pronunciamiento. No obstante, si se temiese el contrario, sería irracional que las cosas contaminadas fueran excluidas del encierro. Y es lo que quizás es la ilustración como más clara de todo este concepto, que es lo que nos enseña el Talmud. Nos dice y nos enseña que si los síntomas del Saharat afloran en un recién casado o durante una temporada de festividades, el Cohen no examina a la persona ni la declara tamé por no interferir con la celebración. Si el propósito de estas leyes fuese prevenir la propagación de la enfermedad, sería del todo imperativo asegurarse de que se implementasen durante épocas de grandes aglomeraciones e intensa convivencia social. O sea, prácticamente por todo aquello lo que les he comentado, queda en palmaría evidencia
que como lo enseñaron los sabios, el Saharat no es una enfermedad corporal, sino la exteriorización física de un desorden espiritual, un castigo diseñado para mostrar al malhechor que debe enmendar el rumbo. Y nuestros sabios afirman que la causa principal del Saharat es el pecado de la maledicencia, porque el término Saharat es una contracción prácticamente de quien difunde maledicencia. Eso lo podemos ver prácticamente en el Arajín capítulo 15b. De manera análoga, los sabios enseñan, este es en Nibit 16a, y diferentes Midrashim también lo mencionan, que esa aflicción es un castigo por los pecados de derramamiento de sangre, perjurio, inmoralidad sexual, soberbia, robo y egoísmo. Entonces, a partir de todo esto anterior que ya hemos analizado, se destaca que esa enfermedad es una retribución divina, porque quien comete tales actos o exhibe tales conductas no se ha esforzado por sentir las necesidades y compartir el sufrimiento de sus congéneres. Por ende, ¿qué es lo que ocurre acá? Dios le reprocha este comportamiento antisocial aislándolo de la sociedad para que pueda sentir el dolor que ha causado a los demás y por medio del arrepentimiento halle su cura. Por lo tanto, es acá donde prácticamente vamos viendo esa diferencia respecto a lo que es el charat, que no es considerada una enfermedad física, sino que prácticamente es la emanación de algo que está ocurriendo en el interior, en un desorden espiritual que pueda tener la persona. Basado en esto, claro, que concuerda con muchas cosas y que están en el contexto de toda esta parachá y que nos ayuda prácticamente a entender el cuidado que nosotros debemos tener en nuestra vida espiritual para que todas las cosas que se reflejen obviamente sean basados en lo que es la obediencia a la Torá. Para ello, es fundamental que nosotros también podamos seguir entendiendo de que esta parachá trata principalmente sobre las leyes relacionadas con la purificación ritual, especialmente en la que respecta al Saharat, que se traduce comúnmente como lepra también en la Biblia. Pero ya hemos hecho la aclaración de que uno corresponde, en el caso de la lepra, como una enfermedad física, versus que el Saharat es una manifestación de lo que está ocurriendo en el interior de la persona, en el espíritu de la persona, ese desorden, y que prácticamente hace que lo aleje de toda la sociedad para que de esa manera pueda hacer techubá, pueda hacer un retorno, pueda hacer un chubu, pueda hacer arrepentimiento. En Levítico 12 vamos a modo de resumen prácticamente estos 3 puntos. En primer lugar vemos que la purificación después del parto. Y esa sección habla sobre las leyes de purificación de las mujeres después de dar a luz. Se establecen los días de impureza y las ofrendas requeridas para la purificación. En Levítico 13, del 1 al 46, vemos leyes sobre la piel impura, que es el Saharat, a donde vamos a apuntar netamente en el tema del día de hoy. Aquí se detallan las leyes de cómo determinar si una persona está afectada por el Saharat, una enfermedad de la piel que era considerada impura. Los sacerdotes debían inspeccionar las lesiones para determinar si eran Saharat o no. Y así también tenemos el Levítico 13 del 47 al 59, la ropa impura, y ese pasaje habla sobre cómo determinar la impureza de una prenda de vestir si se encuentra infectada con Saharat. Se describe cómo el sacerdote también debe inspeccionar la prenda y actuar en consecuencia. Acá es importante señalar cómo era el proceso como tal, o sea, qué es lo que tenía que ocurrir en el cuerpo de la persona para que el sacerdote pudiera determinar qué era Zaharat y qué no. Y es acá en donde también los sabios nos explican y nos hablan de todo este proceso, de todo el síntoma del Zaharat, que en una primera instancia el síntoma se traducía en una roncha blanca en la piel, la que debe ser por lo menos de
del tamaño de un gris, o leguminosa grande de aproximadamente 3/4 de pulgada cuadrada, como se describe prácticamente en las notas en el versículo 2. También nosotros vemos que en este contexto se consideran que hay dos tipos o dos tonalidades fundamentales de blanco, y cada una de las mismas tiene un color secundario, lo que da un total de 4 gamas. Y cabe mencionar que solo el Cohen está autorizado por la Torá para formular el diagnóstico del Zaharat y declarar la enfermedad como tal, a menos que un Cohen efectúe este pronunciamiento. Ninguna de estas leyes aplica, a pesar de que una multitud de eruditos e incluso otros Kohanim la reconozcan como tal. Esto basado en lo que nos dice el Rambam en Ilhot Tumat Zaharat 1 del 6 al 8. Y en tal sentido, primero la Torah describe las formas prototípicas de Tzaharat. Eso lo pueden ver en el versículo 2 y así también en el versículo 3. Y cómo se determina que las 4 son tamé, y luego procede a analizar en detalle las características que tienen que aparecer prácticamente en una u otra de las clases de Tzaharat. Por lo tanto, es acá en donde, como nos dice el texto en particular, no era cualquier persona la que debía determinar todo esto, y la voz de autoridad que había en un Cohen era tal de que quizás muchos eruditos pudieran haber sido testigos de una situación de Tzaharat, pero aún así ocurre todo lo contrario. O sea, aún así no pueden hacer nada hasta que el sacerdote lo pueda determinar. Esto me llama mucho la atención porque en los escritos del Brit Hadachá nos encontramos cuando en una oportunidad Yeshua sana a un enfermo y le dice: ve y muéstrate al sacerdote para que te declare sano. O sea, se dan cuenta de que no solamente la declaración de enfermedad, sino que la declaración después de que está sano, era la persona autorizada y con autoridad para poder hacerlo. Y en el tiempo de Yeshua, ahí podemos ver que hasta el mismo Mesías llevaba a cabo todo este orden basado en lo que es la Torá. Son pequeños detalles que nosotros vamos analizando y viendo al momento en que más y más vamos interiorizándonos en lo que ocurría en Israel, en nuestro pueblo, en estos tiempos. Siguiendo siguiendo con lo que estamos analizando en este día, podemos encontrar algo bien fundamental, bien interesante, y que se trata de la purificación y la santidad. Y a través de las leyes de purificación ritual, la paracha enfatiza la importancia de mantener la santidad y la pureza tanto en el cuerpo como en el entorno. Esto implicaba la separación de lo impuro para preservar la santidad del campamento y la sociedad en general. Y en este punto, desde un comienzo podemos ver de que la Torá hace mucho énfasis en este concepto de la santidad, de la pureza, y sobre todo también en cómo debía estar presente los Kohanim, en el sumo sacerdote también, pero no solamente en ellos, sino que también en cada uno de los integrantes del pueblo. Recordemos que no se trata de uno solo, no se trata de alguien individual, sino que se trata de que la fuerza de uno más la fuerza del otro pueda generar de que el pueblo pueda estar en santidad. Recuerdo mucho la paracha Pinjas, en donde la decisión de uno hace que el castigo de Hashem no llegue a todo un pueblo. O sea, lo importante de todo esto es entender de que tú renuncias a ti mismo, la muerte a ti mismo, cuando tú dices no a la impureza y sí a la santidad basado en decisiones y en acciones. No solamente eres tú la persona que está siendo beneficiada, sino que también las personas que están a tu alrededor, las personas que están contigo, también son beneficiadas con esto. No estás pensando solamente en ti, no estás pensando en ti mismo, sino que estás pensando en lo bueno que es tomar buenas decisiones para poder ser instrumento de edificación para otros.
Por eso hay un concepto muy interesante en el judaísmo que nos habla de que yo tengo que tener especial cuidado por mi hermano y así también poder tener especial atención para que no caiga en transgresiones y de esa manera comprometerme a que pueda tener un buen desarrollo en su vida espiritual, un crecimiento. No se trata de que solamente te preocupes por ti mismo y no veles también por los demás, por el crecimiento de los demás. No, no podemos tener ese concepto egoísta en nuestras vidas, sino que debemos entender la importancia que hay en el cuidado del que está a nuestro lado. Y eso prácticamente nos ayuda a poder entender el concepto de la sinergia, el concepto mismo de esta hermandad que nos ayuda a potenciarnos unos con otros y que en donde tú eres fuerte puedes ayudar al que es débil. Y si el otro es fuerte en otras áreas y tú débil en esa, él también te puede ayudar. Por lo tanto, acá no todos somos fuertes en todas las áreas, hay áreas débiles en cada uno de nosotros y necesitamos de aquellos que son fuertes en esas áreas para poder fortalecernos, levantarnos y poder seguir creciendo todos juntos. Y así también vemos el concepto de la discriminación y comunidad y la tzaharat, aunque se traduce comúnmente como lepra, se entiende más como una enfermedad espiritual que física. Y que como decíamos anteriormente, llevaba a la persona a que pudiera hacer techubá, a que pudiera arrepentirse, a que pudiera hacer un retorno a lo correcto. Por esa razón era apartado de todo ruido, era apartado de toda la sociedad como tal, para que de esa manera, en el silencio de esa soledad, pudiera, por así decirlo, pudiera entender de mejor manera lo que estaba haciendo y el resultado que estaba viviendo. Por lo tanto, eso también era una ayuda práctica para su vida, para que de esa manera pudiera reivindicar todo lo que había hecho mal hasta ese momento. Hay algo bien interesante que encontramos en el Tratado de Araquín 15b de la Guemará. Es ahí en donde se discute sobre el concepto del zarat y su relación con la lengua difamadora, que es la leshon hará. Acá es importante entender de que uno de los conceptos muy latentes que vemos como resultado de Tzarat es la leshon hará, la lengua mala, la lengua calumniosa, difamadora, etc. Y esa es una de las cosas más difíciles en la vida de la persona por controlar, por el hecho de que a través de la lengua puede encender grandes fuegos, grandes incendios y puede provocar mucho daño a las demás personas. Independientemente, y hemos hecho muchos estudios relacionados a la lechón jará, y pienso de que nunca son suficientes, sino que se debería hablar de la lechón jará mucho más seguido, para que de esa manera las personas pudieran, o todos pudiésemos entender prácticamente qué peligros o qué cosas negativas provoca toda esa mala acción en la vida de la persona. Siempre se dice de que, o los sabios nos dicen de que hay tres implicados en la lechón jará: el emisor, el receptor del mensaje y la persona de quien se está hablando. Por lo tanto, se compara la lechón jará también como un concepto mismo de asesinato, o sea, se está matando prácticamente la moral de la persona, independientemente, insisto, sea verdad lo que se está diciendo de aquello o de aquella persona. Pero aún así no nos compete a nosotros meternos más allá de lo que no nos corresponde. Por lo tanto, acá se enseña que la tzarat podía ser una manifestación física de la maledicencia y del habla perjudicial contra otras personas. También los sabios discuten cómo la purificación de la tzarat no solo implicaba la curación física, sino también la corrección del comportamiento y la actitud moral del individuo. O sea, acá también podemos ver de que una persona puede hacer mucho daño, pero el que habla también de la persona que sufrió de ese daño, y se habla mucho del que le hizo daño, también prácticamente se está desprestigiando. También está entrando
en una etapa en donde es sumamente complejo el resultado que puede tener para su vida. Por lo tanto, es acá en donde con mayor atención toda persona, todos debiésemos ni siquiera considerar la lechón jara en nuestras vidas y que en todo el Eterno también nos pueda ayudar. Sin su ayuda y sin la firme decisión de poder cambiar, de poder transformar eso, claramente no es algo fácil que digamos, ya, listo, no más esto. Es algo que va a generar un esfuerzo en las decisiones y en las acciones para no poder hacerlo. Este ejemplo muestra cómo la Yemará aplica el significado de los textos bíblicos y proporciona una perspectiva más profunda y ética sobre los temas tratados en la Parashat Tazria. La Yemará se centra en la aplicación práctica de las leyes y enseñanzas religiosas, así como en la importancia ética y moral de la vida diaria. Cuando vamos a la gematría podemos ver el valor numérico, que es 370, y es aquí en donde prácticamente ya podemos ir esclareciendo algunos conceptos mismos de la parashá de esta semana. Para no entrar mucho prácticamente en los conceptos y significados de la Yemará, o de la gematría, perdón, en particular, es importante entender qué es lo que provoca esta lepra, o también si nos vamos más allá, entendiendo lo que ya hemos explicado anteriormente respecto a lo que es el Saharat y respecto a la lepra, podemos entender lo que nos dice la tradición rabínica y también la interpretación de los sabios, que la enfermedad de la Saharat, habitualmente traducida como lepra, aunque no se refiere necesariamente a la lepra moderna, en la Torá se considera una aflicción causada por transgresiones éticas y morales específicas, más que por causas naturales o médicas. Algunas de las transgresiones que según los sabios provoca Sarat incluían la leshon hará, hablar mal o difamar a otras personas o divulgar chismes, lo que causa daño a la reputación y a la integridad de alguien. Y esto es una de las cosas más difíciles de controlar, tal como hablábamos anteriormente. Cómo poder controlar la lengua, cómo poder controlar las palabras, cómo poder controlar todo este mensaje que puede salir de la boca de la persona, aún así entendiendo que quizás se está hablando basada en el dolor, en la frustración, en la traición, en el engaño, etc. Pero todo esto nos permite entender a cada uno de nosotros de que nada bueno vamos a sacar si es que hablamos de otros, si es que hablamos de los daños que ha provocado otra persona o de las cosas que pudieron afectarnos en cualquier área de nuestras vidas. En cierta manera hay que tener mucho cuidado si efectivamente lo que tú estás haciendo te está ayudando para poder obtener un buen resultado de acuerdo a lo que has sufrido, o netamente te está perjudicando. Y como ya hemos visto en la Torá, como hemos visto en los escritos de los sabios de bendita memoria, no podríamos considerar de que hay un efecto positivo, de que hay un resultado positivo al momento en que hay leshon hará en la vida de la persona. Por lo tanto, no prestemos oído o no hablemos. Ya el que otros hablen de nosotros, eso ya no lo podemos controlar como tal, porque no estamos en la situación, sea verdad, sea mentira, las cosas que dicen. O sea, en cierta manera, como decimos, no les des lugar a que hablen de ti. Perfecto, entonces para eso, ten buenas acciones, toma buenas decisiones. Pero si no lo haces, claramente estás propenso a que hablen de ti. Pero si nos vamos a los otros dos protagonistas de toda esta historia, al emisor y al receptor, bueno, no prestemos oído. O de lo contrario, ya sabes, resultados positivos no vas a tener, no voy a tener. Y si hablamos de otros, es fundamental de que no existan personas que quieran escuchar esa basura. En el concepto de por qué digo basura. Porque hablar mal de otros es eso, es basura. No va a servir para nada, no es de edificación. Por lo tanto, creo de que debiésemos ser mucho más fuertes en el sentido de las decisiones respecto a ese punto en particular. Si seguimos adelante, la arrogancia y el orgullo.
La actitud de arrogancia, altivez y sentirse superior a los demás se considera una posible causa de Zarat. Y es ahí donde, bueno, la persona en todo aspecto podría sentirse superior a otros. ¿Ah? Y si lo tomamos basado en lo mismo en la Torá, yo conozco personas también de que se creen superiores a otros por estudiar Torá, por creer de que un poco más de Torá los hace mejores. Quiero profundizar en eso. La Torá, cuando uno la estudia con un corazón circuncidado, sí nos hace mejores. Pero nunca, nunca nos vamos a vanagloriar de eso. Hay muchos que en vez de ser discípulos siempre quieren enseñar, quieren ser maestros. Hay otros que hablan mucho de Torá, pero sus acciones son completamente alejadas de la Torá. Hay gente que es demasiado arrogante, sabe un poco más que otro y trata de sobreponerse ante los demás con su conocimiento. Se creen los dueños de la verdad, son arrogantes, son orgullosos, pero en el mal sentido de lo que conocen. Por lo tanto, si tú estás estudiando Torah, ¿cuál es el objetivo de aquello? Para que seas reconocido por los demás que sabes, ahí ya perdiste. Para que tu vida tenga una transformación, ahí ya ganaste. En cierta manera, ¿cuál es la intención por la cual tú haces las cosas? Tenemos la insensibilidad hacia los demás, la falta de empatía, compasión o consideración por los sentimientos de los demás. Podría haber sido una razón para contraer también la enfermedad. Y hoy en día estamos viviendo en un mundo sumamente egoísta, y lo hemos dicho más de una oportunidad. Nos centramos tanto en los propios problemas, dificultades, que muchas veces nos olvidamos de las dificultades y los problemas que pueden estar viviendo los demás. Pensamos que una vez solucionado mi problema vamos a ayudar a los demás, y muchas veces no es así. Muchas veces el aislarnos, el autoaislarnos para no ver la necesidad de otros, para no ver el sufrimiento de otros, puede generar que nosotros mismos nos estemos perjudicando. Lo interesante de todo esto es de que no podemos ser personas frías o insensibles ante lo que están viviendo otros. Lamentablemente, a veces te vas a encontrar en la situación en que tú eres muy ocupado y preocupado por los demás, pero tampoco no vas a encontrar esa reciprocidad para ti al momento en que tú necesites, al momento en que tú quieras necesitar el apoyo de otros. O sea, o te van a decir, no, tienes que ser fuerte, tienes que ser aquí, tienes que soportar, tienes que aguantar, o es parte del proceso, es parte de la vida, así que no te lamentes, no te quejes, etc. No trates de entrar en eso, porque hay mucha gente que sí necesita el apoyo, sí necesita que sean escuchadas. Personas que necesitan desahogarse. Somos humanos y también tenemos sentimientos. Creo que todos los que estamos en esta conexión no siempre estamos así de felices aquí arriba, sino que hay situaciones que generan que uno se pueda entristecer bajo ciertas circunstancias. Pero de nosotros también depende el poder marcar una diferencia con la necesidad de otros y no ser personas tan egocéntricas y egoístas que solamente pensamos en nosotros y que todos los demás no importa nada que les pase. No podemos ser así. Que el Eterno nos libre de ser así y que ponga compasión en la vida de cada uno de nosotros. La falta de generosidad, no practicar la caridad o ser tacaño, egoísta, se asimila con la posibilidad de desarrollar Sarat. Y pedirle al Eterno que ponga un corazón dadivoso en cada uno de nosotros y poder buscar la oportunidad de poder darse de acá a quienes lo necesitan. Eso va a ayudar mucho a los demás y va a haber un resultado también positivo para la vida de quien lo hace. Entonces, pensar en la necesidad del otro, no en que tú puedas recibir algo, no voy a dar para recibir, no.
piensa en la necesidad del otro. Quizás con lo que Dios ha puesto en tu corazón, vas a poder sacar a esa persona quizás no solamente de una situación de enfermedad, una situación de pobreza, de escasez, etcétera, sino que quizás también la vas a estar ayudando a que pueda dormir mejor, a que pueda tener paz en su corazón, a que ella no tenga angustia, etcétera. Podemos ser muy buenos instrumentos en las manos de Hashem, muy buenos, si tan solo nos diéramos más cuenta de la necesidad de los otros y tuviésemos un corazón mucho más dadivoso, creo de que más se llenaría nuestra vida. Bueno, también tenemos actos u otros pecados éticos y relacionados con la moralidad en general. Sara se relaciona con transgresiones éticas y morales y se incrementaba cuando una advertencia o un castigo divino por tales comportamientos. Por lo tanto, también nos ayuda a entender de que debemos esforzarnos en tener vidas rectas de acuerdo a la Torá, para que de esa manera también podamos sentirnos como instrumentos útiles en las manos de Hashem en cada instante y en cada momento. Es importante tener en cuenta que según la tradición judía, la incidencia del Zarat en la antigüedad era un fenómeno sobrenatural y un claro castigo divino por estas transgresiones éticas y morales. Hoy en día la lepra no se considera una enfermedad espiritual y estas interpretaciones se entienden como parte de la tradición y la herencia espiritual del judaísmo. Pero bueno, la Torá es vigente. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y de acuerdo también a lo que nos explican los sabios de bendita memoria, todo aquello nos ayuda. Y como hemos visto cada uno de los conceptos que podrían haber llevado a la persona a tener Zarat, nos ayuda a ser mejores personas, a ser personas mucho más elevadas espiritualmente y que de esa manera podamos conducirnos de mejor manera en el escenario de esta tierra. Así que sigamos el consejo de la Torá, sigamos el consejo de los sabios para que de esa manera nuestra vida pueda ser mejor. Espero que sigan disfrutando este Shabbat junto a sus familias y sus comunidades y que todo lo que puedan aprender, todo lo que aprendamos en este día, podamos compartirlo con quienes están a nuestro alrededor. Shabbat Shalom a todos.